Saludos, hoy pondremos a consideración límites de funciones trigonométricas. Límites de funciones trigonométricas. Como nosotros todavía no hemos visto el concepto de derivada, vamos a tomar las siguientes definiciones. Definición 1. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1 y definición 2. Que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x igual a 0. ¿Qué estamos diciendo en la primera definición? Que el argumento de la función trigonométrica es seno de x, es x sobre x, que cuando el argumento es igual al término que lo divide, el resultado de ese límite siempre va a ser igual a 1, siempre y cuando el límite tienda a 0. Vamos a recordar las siguientes identidades. Recordar las siguientes identidades trigonométricas. La pitagórica, 1. Que seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. 2. Que seno de teta por cosecante de teta es igual a 1, que es la identidad recíproca. 3. Que coseno de teta por secante de teta igual a 1. 4. Que tangente de teta por cotangente de teta igual a 1. 5. Que tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. 6. Que cotangente de teta es igual a coseno de teta sobre seno de teta. De argumento doble. Que seno de 2 teta es igual a 2 seno teta coseno teta. 8. Que coseno de 2 teta es igual coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. 9. Que 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. Y 10. Que 1 más cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Considero que con estas 10 identidades fundamentales podemos realizar los siguientes ejemplos. Entonces vamos a considerar. Primer ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. Entonces miremos que el ejercicio o el límite no sea indeterminado. Tangente de 0 es 0 sobre x, que es 0. Entonces esto es una indeterminación. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar la indeterminación? Aplicando las definiciones que dimos al comienzo. Tomamos nuevamente el ejercicio. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x. ¿A qué será igual tangente? ¿A qué identidad? La podemos expresar límite como cuando x tiende a 0. Tangente es igual a decir ¿quién?
seno sobre coseno a seno de x sobre coseno de x sobre x. Resulta que el numerador es una fracción y el denominador es algo entero. Entonces antecedemos aquí un 1 y aplicamos producto de extremos sobre producto de medios. ¿Y qué nos queda? Que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por x coseno de x. Aquí vamos a tener las propiedades de potencias que vimos en un tutorial anterior. Podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x por por 1 sobre coseno de x. Entonces nos quedó convertido en un límite a un producto. Pero esto aquí es igual a decir que el límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? De seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? De 1 sobre coseno de x. Si nos damos cuenta, ya hemos obtenido la definición 1 que mencionamos anteriormente. Ese límite es igual a 1 por. Esto no es ninguna definición, entonces reemplazamos. El coseno de 0 es 1, entonces nos queda 1 sobre 1. Y el resultado es igual a 1. Antes ese límite era indeterminado, ahora nos quedó determinado. Consideremos el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. El argumento de la función trigonométrica es 3x y el término que lo divide es x. Significa que cuando el argumento no es igual al término que lo divide, no se puede aplicar la propiedad. Siempre tiene que ser igual. Seno de 1000x sobre 1000x para que dé 1. Seno de 80x sobre 80x para que dé 1. Entonces, si nos damos cuenta, este límite también es indeterminado. 3 por 0 es 0, seno de 0 es 0 y x tiende a 0. Entonces el límite es indeterminado. Entonces vamos a eliminar la indeterminación. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Entonces, la idea de este ejercicio es transformar el argumento 3x a un término que contenga 3x en el denominador. Miren el siguiente arreglo que podemos hacer. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Yo puedo multiplicar arriba y abajo por 1, pero disfrazar de la siguiente manera. Aquí puedo escribir 3 y 3. Entonces, ¿qué sucede? Este límite se me transforma en la propiedad de un múltiplo escalar. Podemos sacar ese 3 que es una constante y decir que 3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x. ¿Y esto a qué será igual? A 3 por 1 y el límite es igual a 3. Antes era indeterminado, ahora es un límite determinado. Tomemos el tercer ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre x cuadrado. Miremos que el límite no sea indeterminado. Entonces daría 1
coseno de 0 es 1 y 1 al cuadrado es 1 y 0 al cuadrado es 0. Entonces nos quedaría 0 sobre 0. Ese límite es indeterminado. Entonces debemos de tratar de eliminar la indeterminación. Volvemos a tomar el ejercicio. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre x cuadrado. Si nos damos cuenta, 1 menos coseno al cuadrado de x es igual a seno cuadrado por la propiedad de la identidad pitagórica. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 0, 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado de x sobre x cuadrado. ¿Qué podemos decir ahora? Que el límite cuando x tiende a 0 de, entonces lo voy a expresar de la siguiente manera: seno de x por seno de x por x por x. Entonces nos queda transformado en el límite de un producto. Lo separamos y decimos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y por definición, el límite de seno de x sobre x cuando tiende a 0 es igual a 1 por 1. Y ese límite será igual a ¿quién? A 1. Entonces, antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite determinado. Cuarto ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Verifiquemos que el límite sea indeterminado o no. Coseno de 0 es 1, entonces 1 menos 1 sobre 0. Esto nos daría 0 sobre 0 y nuevamente el límite es indeterminado. Tomemos acá nuevamente el ejercicio. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Resulta que 1 menos coseno no es ninguna identidad, pero en este caso nosotros podemos hacer un artificio, aplicar la conjugada. Entonces tomamos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Entonces aplicamos la conjugada del numerador. Siempre la conjugada se aplica cuando hay dos términos. ¿Qué nos quedaría? 1 más coseno de x. Para que la expresión no se altere, entonces se escribe en el denominador 1 más coseno de x. Entonces, si nos damos cuenta del ejercicio, nos queda la expresión a menos b por a más b. Y al aplicarla es una diferencia de cuadrados, que es igual a a cuadrado menos b cuadrado. Entonces el ejercicio se nos transforma en límite cuando x tiende a 0 de, en este caso a es 1 al cuadrado, entonces lo dejamos así, menos coseno al cuadrado de x sobre x cuadrado sobre 1 más coseno de x. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x cuadrado de 1 más coseno de x. Si nos damos cuenta, 1 menos coseno cuadrado es una identidad que es seno cuadrado. Es límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x cuadrado de 1 más coseno de x. Entonces, el ejercicio lo podemos expresar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0.
Siempre estos ejercicios la idea es tratar de buscar la identidad 1 o la identidad 2. Lo puedo expresar como seno de x por seno de x por x por x por 1 más coseno de x. Entonces, y lo podemos expresar como límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? De seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x por límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de x. ¿Qué nos daría esto? 1, por definición daría 1, y esto no es ninguna de las definición 1 o 2, entonces reemplazamos 1 sobre 1 más coseno de 0, y esto es igual a 1 sobre 1 más 1, y nos quedaría un medio. Entonces, antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite determinado. Tomemos nuestro ejemplo número 5. Límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x coseno de x sobre 2x. Si yo reemplazo estos términos, ¿qué nos daría? Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces daría 0 sobre 0. El límite es indeterminado. Entonces vamos a eliminar la indeterminación. Límite cuando x tiende a 0 de 2 seno de x por coseno de x sobre 2x. Si nosotros nos damos cuenta, seno de 2x coseno de x es una identidad de argumento doble. ¿A qué será igual? A decir, límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x, y por definición esto será igual a 1. Antes ese límite era indeterminado, ahora es determinado. Consideremos nuestro último ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x al cuadrado más x. Si verificamos, 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0, y esto nos daría 0. Entonces ese límite es indeterminado. Vamos a eliminar la indeterminación. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x2 más x. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Como el argumento de la función seno de 2x es 2x, voy a dividir toda la expresión arriba y abajo por 2x. Entonces decimos acá, límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x, y acá 2x cuadrado más x
sobre 2x. Entonces, ese es el límite de un cociente. Podemos decir acá ahora que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 2x sobre 2x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado más x sobre 2x. Entonces el límite de un cociente le aplicamos la propiedad. Y esto es igual a decir, por definición, 1. La otra expresión las podemos separar, es decir, límite cuando x tiende a 0 de, podemos decir 2x2 sobre 2x más x sobre 2x. Y esto es igual a 1 sobre el límite cuando x tiende a 0 de, simplificando entonces, ¿qué nos queda? X más 1/2. Y el término es igual a 1 sobre, entonces ya podemos reemplazar, que será 0 más 1/2. Y nos da 1 sobre 1/2. Y al efectuar la operación de producto extremo sobre producto medio nos daría 2. Y ese es el resultado que vamos a obtener. Antes ese límite era indeterminado, ahora es un límite determinado. Espero que con estos ejemplos modelos del cálculo de límites de funciones trigonométricas les haya quedado claro. Muchas gracias.